Eh, bueno, primero que nada, todos quienes se conectan, este es un espacio que se llama Historia Arquitectónica Presenta. Este es el primer capítulo. Y para comenzar justamente esta nueva aventura de Historia Arquitectónica de Concepción, que esta semana cumple 16 años, así que esto, Gloria, esto es parte de una celebración justamente. Sí, totalmente. Fabián, qué buena. Veo muchos amigos conectándose eh, para celebrar justamente estos 16 años de la página y coincidiendo con este periodo que estamos en nuestras casas, los que podemos, digamos, y también para poder apoyar a quienes están, quizás pues, quieren buscar otros temas y quieren ver otras cosas distintas y ver también algunos aspectos de arquitectura, de arte, de cultura en general. Hemos creado este espacio de historia arquitectónica presenta. Y como para comenzar esta nueva aventura, decidí invitar a una gran amiga, una tremenda persona, valiosísima en la escena del arte Oh, nacional, que tiene una gran trayectoria, digamos, imponiendo temas de manifiesto y evidenciando cosas que usualmente y con el pasar del tiempo quedaron silenciadas, que es Gloria Cortés Aliaga. Gloria, hola. muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy de verdad muy contento de que haya resultado esto. y, y no soy mucho de presentaciones, pero solamente decir que Gloria Cortés es historiadora del arte, es investigadora, ha publicado varios libros, ha sido curadora de muchas muestras muy importantes a nivel nacional y además ha publicado libros como por ejemplo Modernas, que yo creo que es una joya literaria que vale la pena que lo revisemos todos quienes nos interesa el arte y la cultura en general. Ahora, Gloria, no sé si quieres decir algo para partir esta No, conversación. agradecida de esta invitación, de ser la primera y de celebrar estos años de la revista y contigo. Muchas gracias. Estaba bastante nerviosa porque yo soy bien nerd con la, la tecnología, pero resultó muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Mira, justo yo quería invitar a otra persona, a Marie Belloski, pero recién me está respondiendo un mensaje por Facebook. Y me había gustado si tenía Instagram para que nos viera, porque ella también trabaja ciertos temas que a nosotros no. Sí, conozco a Marí, la quiero mucho. Sí, es también alguien muy importante. Bueno, nuestra conversación, este programa, justo, bueno, esta página es sobre arquitectura, pero siempre ha tenido ese matiz de que en realidad la arquitectura es una construcción social, es una construcción cultural que se nutre de muchas otras cosas y principalmente también de las expresiones artísticas. Y Ujú. en este caso particular, tú has trabajado un tema que es muy importante, que digámoslo así lo hemos hecho en paralelo, tú desde una disciplina y yo desde otra, que es la posición de la mujer en mi caso la arquitectura y en el tuyo también en el arte. Aquellas visionarias y creadoras que han sido, digamos, silenciadas por la historiografía, por, eh, por los estudios y por cosas de esa naturaleza. Y quiero partir la conversación con una primera pregunta, ¿sí? ¿Dónde nació todo esto, Gloria? ¿Cómo te inspiraste quizás para poder eh, cómo de algún modo te introduciste en este tema de la historia del arte y específicamente en el tema del género? De la historia del arte es algo mucho más como una historia personal. Eh, Mi padre, que era un camionero, yo vivía en Peñalolén, un Peñalolén bastante marginal en esa época, en dictadura. Mi padre era un camionero y recogía revistas de arte cuando viajaba o las compraba en la feria. Yo crecí viendo esas enciclopedias que me traía mi papá y me nace este amor por la historia del arte y por indagar sobre aquellas historias que no aparecían en esa enciclopedia. Y luego estudié otra carrera antes de estudiar historia del arte. Tenemos un problema con la conexión de Gloria, pero cosas que pasan en la Entonces estudié otra tecnología. carrera, en teoría un poco más rentable. Ay, sí. Sí, en teoría un poco rentable, que es la publicidad, y luego historia del arte. Y dentro del mundo de la historia del arte siempre me ha interesado indagar en esa historia olvidada. Primero trabajé con una serie de pintores que venían de Quito a inicios del siglo XIX, que no aparecían tampoco en la historia del arte, parecían bastante marginados y muy desvalorizados. Y en esas indagaciones de archivos y de revistas y de documentos que no son
entre comillas, como la primera línea de investigación, empezaron a aparecer nombres de mujeres artistas de los que yo no tenía ningún conocimiento, y hice mi tesis de magíster con esa investigación, que fueron 500 mujeres, ¿no?, entre el siglo XIX hasta 1930-40 aproximadamente, y que dio origen al libro que tú mencionaste, Modernas. Sí, un libro que evidentemente es una pieza fundamental para muchos estudios que, aparte, tiene una cantidad de información. Este es el libro, eh, todavía está a la venta, lo pueden adquirir justamente online también en estos momentos. Es un libro bastante interesante porque también inédito, digamos, pone de manifiesto nombres de artistas de las cuales muchos no teníamos idea que existían, o también mostrando obras y digamos que uno piensa quién habrá sido el autor de esa obra, pero en realidad es la autora de esa obra en particular. Sí, para mí ha sido sorpresa, llevo 10 años en esas investigaciones y todavía siguen apareciendo nuevos nombres, nuevas obras, creadoras que yo no tenía considerada, entonces esa lista va sumando y sumando, eh, no, nuevas artistas que revolucionaron en su momento o desacataron las normas de su época, y que se configuran como unas genealogías femeninas que hoy día se pueden mirar también como esas madres que nos dijeron que no existían, pero que siempre estuvieron ahí. Claro, efectivamente. Pero tu inicio, bueno, además de investigadora del arte y todo lo que conlleva eso, tú tienes una gran trayectoria como curadora. Y existe una exposición bien interesante que voy a mencionar, que igual, digamos, toca, a mi juicio, toca bastante el tema del género, porque es una época bien interesante en ese sentido, que fue eh, esto que está acá justamente. Estoy preparado, Gloria. Fue Justamente mi primera decisión. tu primera exposición, justamente. Muy interesante tema, que yo creo que también queda mucho por explorar y donde la figura también de la mujer, bueno, hay mucho que hablar sobre la época colonial y sobre el periodo, digamos, entre todo renacimiento, barroco, digamos, y cosas de ese tipo. Sí, bueno, no solo las mujeres, ahí hay un sinnúmero de marginados, ¿no? Como yo te mencionaba, por ejemplo, los pintores quiteños, y que se relaciona muy bien hoy en día con la situación de migración, ¿no? Que cuántos artistas migrantes hoy en día, también hombres y mujeres, son considerados no en la escena nacional. Y eso parte ya en esta época, no solo en el periodo virreinal, en el que sí tenían una cabida dentro de un ámbito de producción, pero que en el siglo XIX comienzan ya a ser denostados y a ser invisibilizados por la propia historia. Entonces, son temas tremendamente contemporáneos todavía, tanto la situación de los pintores varones, mujeres, migrantes, como las relaciones de género, que están totalmente también cruzadas por las relaciones de clase. Exacto, relaciones de clase que de algún modo también siempre tienden a marginar ciertos estratos, marginar ciertas personas, marginar ciertos grupos. Y eso es increíble cómo pasa en las ciudades, pasa en las metrópolis, pasa en las, por ejemplo, en diferentes disciplinas como el arte, por ejemplo, donde hay muchos artistas que incluso recientemente son simplemente olvidados por ciertas esferas y también pasa también en los arquitectos. Sí, no, totalmente. Y son relaciones que están cruzadas por la raza, por la etnia, por la clase, por el género, en fin, por territorios inclusive también, ¿no? Cómo se potencian las escenas centralizadas versus las escenas regionales que quedan siempre en una periferia bastante marginada de la historia también. Y eso es un ámbito de acción y de investigación interesante también para empezar a mirar el siglo XIX desde ese lugar. Exactamente, ver el siglo XIX desde otra perspectiva, mucho más allá, incluso hablando ya como arquitecto, que siempre el siglo XIX se asocia a lo neoclásico, ¿cierto? Ese tipo de cosas, en el cual la participación de la mujer fue prácticamente nula. O sea, la participación de la mujer en la arquitectura fue un fenómeno reciente. En 1930 se tituló recién en Chile la primera mujer arquitecta. Y al mismo tiempo fue una época, los años 30 en general fue una década de cambios bastante radicales, tanto para las artes en general. Estamos en una época del Art Deco justamente, estamos en una era de cambios bastante interesantes respecto a los movimientos políticos. Y en esa época, los años 30, por un lado, se masifica la arquitectura moderna, hay ciertos eh, maestros que hacen arquitectura diferente, Roberto Dávila, qué sé yo, Martínez, etcétera, y aparte se están titulando las primeras mujeres,
Y además surge movimientos femeninos muy fuertes en los años 30 justamente. Se consolidan, digamos, muchos Se movimientos femeninos. consolida. Sí, los movimientos femeninos están desde el siglo XIX, ¿no? Comienzan precisamente en regiones, en San Felipe, con estos primeros movimientos sufragistas, de estas intenciones de mujeres de ir a exigir el voto, ¿no? A finales del siglo XIX, 1870-80, y se fortalecen luego de los inicios del siglo XX y especialmente, como tú mencionas, en los años 30, con iniciativas como el MEMS, pero ya la organización política de las mujeres viene desde finales del siglo XIX. También la incorporación en el arte, por eso también extraña mucho más y que hayan quedado tan marginadas, ¿no? Porque ya o sea, la Academia de Bellas Artes, que se inicia a mediados del siglo XIX, 20 años después, ya tenía una mujer inscrita en la Academia, que además se convirtió en la primera profesora, ¿no? Mujer dentro de la Academia, y con ella un sinnúmero de otros nombres de mujeres que están ahí participando en los salones, que son valoradas por una escena artística, pero que son absolutamente marginadas de la historia, ¿no? Es un gesto tremendo político. Que es este personaje tan relevante dentro de la historia social y cultural nacional y que, digámoslo, con la exposición que te está llevando a cabo, lograste, bueno, fue un trabajo en equipo claramente, pero fue una tarea titánica, o sea, lo que hablamos una vez en Santiago de poder recuperar piezas de diferentes partes del mundo y poder concentrarlas en Santiago. Háblanos un poco de cómo llega a ti Laura Rodríguez, cómo... Laura Rodríguez ya venía hace 10 años atrás, como parte de mi investigación. Siempre me llamó la atención desde el lugar de periferia en el que ella se localiza, ¿no? Laura Rodríguez, para contextualizar, es una artista que nace, bueno, por ahí hay un desfase de nacimiento, ¿no? Ya, la historiografía dice 1901, pero hemos logrado encontrar alguna documentación de algunos años antes, 1896. Fue pareja de Gabriela Mistral, ¿no? Se conocen con Gabriela Mistral en 1914, 15, alrededor de esa época. Estuvieron juntas hasta 1925. Es una artista que además fue militante del Partido Comunista y también miembro del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile. Y con una producción bastante anticanónica. Por ahí todas las obras que teníamos en el Bellas Artes, que no eran muchas, estaban en general catalogadas como bocetos, pero no son bocetos, es como ella trabaja, ¿no? Desde una precariedad también matérica y una precariedad en la forma de producir artísticamente que probablemente hizo, sumado además a toda su historia de margen que carga sobre sí, como una artista que a pesar de aparecer mencionada en los libros de historia del arte nunca se había investigado en profundidad. Laura Rodin muere en el 72 y por lo menos desde el 72 hasta la fecha nunca se había hecho una exposición monográfica de ella y ya algunos años antes ella tampoco había exhibido en el museo o en otras partes o espacios expositivos. Y es una artista bastante que a mí me marca mucho en términos también desde el feminismo, ¿no? Es una artista tremendamente comprometida desde el ámbito feminista, no solo con el MEMS, sino también en cómo ella ejerce la docencia. Ella fue maestra rural, cómo se relaciona con sus compañeras, cómo involucra el arte como una acción política y que hoy cobra una relevancia tremenda no solo por la lucha por el derecho al aborto, la lucha de las mujeres, ¿no? Sino también porque su obra es parte del ícono del pañuelo verde abortista, claro, del movimiento feminista contemporáneo. Estoy hojeando, buscando una imagen de Laura Rodríguez para que la gente que esté viendo el... Yo creo que tú debes tener algo... Gloria, yo no venía para... pero déjame encontrar la obra. Bueno, tenemos la exposición hoy día en el Bellas Artes. Lamentablemente el museo está cerrado por lo que todos sabemos y esperamos que pronto podamos reabrirlo. No, esto no se ve nada ahí. No sé si se ve. Pero esta sí. Pero esta se ve más. ¿No? La obra de Laura Rodríguez. Justamente. Una figura bastante interesante. Bueno,
quienes tuvimos la posibilidad de ver la obra antes de que cerrara el museo y toda es interesante también la museografía, o sea, cómo, digamos, la disposición de ciertas etapas de la vida de Laura y cómo también se enfocan ciertos elementos dentro del espacio del Bellas Artes, que eso es algo que yo creo que para ti también ha sido un desafío, cómo poder trabajar en ese espacio tan emblemático, con una carga histórica tan grande, eh, y que además tiene una arquitectura bien singular. Y para poder también hacer estas intervenciones, digamos, con obras que son descubrimientos, otras obras que son un poco vanguardistas o cosas de ese tipo. ¿Hay alguna muestra que para ti ha sido desafiante desde ese punto de vista del montaje? Todas, Todas. todas. En general, mis exposiciones trabajan temas bastante como desde el margen de lo que se espera que se haga en el Museo Nacional de Bellas Artes, no en un palacio. Y yo siempre estoy trabajando desde esas periferias, con obras consideradas entre comillas clásicas, para mí no lo son. Eh, y desde ese lugar siempre es un desafío. En el caso de Laura Rodi fue un doble desafío porque inauguramos en medio de la revuelta, ¿no? Ah, Y un artista de la naturaleza de Laura Rodi ameritaba repensar la museografía y localizarla también en un contexto tremendamente contemporáneo como era la movilización que se están llevando a cabo desde octubre. Y decidimos, y en eso Pedro Silva y su equipo, un museógrafo que me ayudó a repensar toda la exposición, desde ese lugar propusimos trabajar este montaje que para los que los vieron va a estar abierta, por ahí preguntaban, hasta finales de abril. No sabemos si cuando todo esto empiece a alivianarse un poco podamos extender la exposición o no. Pero para quienes vieron la exposición, quisimos reproducir un poco, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Laura Rodríguez si hubiera estado hoy día en la calle? Y incorporamos algunos elementos como las fotografías de archivos pegadas en los muros a modo de pegatinas, ¿no? Callejeras, y la utilización de bloques de piedra para los plintos de escultura. Algo que no condice mucho con el espacio de un palacio y un palacio que institucionaliza el arte por lo demás, claro. ¿no? Eh, sí, por lo tanto, siempre es un desafío, no siempre puedo hacerlo, a veces no existen los recursos y por lo tanto solo me queda colgar obra en los muros, pero siempre intentamos de alguna manera a través de la gráfica o de algunos tipos de gestos museográficos de poder también relevar esos márgenes al interior de las exposiciones y de los relatos que estamos intentando incorporar en el museo. Bueno, el museo mismo también ha tenido transformaciones. No es el mismo museo que se inauguró en el centenario, para nada. Hay ciertas salas No, nuevas, si uno ve las fotos antiguas, no siento igual, sí, ¿no? O y, sea, y uno ve esas fotos antiguas con las palmeras adentro, que originalmente era como esa idea de un jardín, ¿cierto? Como muy Belle Époque, digámoslo, y que después, claro, va transformándose absolutamente. Mira, hay algún comentario. El montaje muy consciente y actual fue hermoso. Me encanta, sí, no. efectivamente. Pero mira, hay una muestra interesantísima que, bueno, fue antes de Laura Rodríguez y antes también de otra cosa que es esto que tengo acá, en clave Sí. masculino, justamente, que igual fue También fue un museo. tu primera vista. Maravilloso. Esa muestra también, digámoslo, fue bastante rupturista y hubo un relato bien interesante de cómo, digamos, dispusiste ciertas temáticas y también esos juegos temporales, o sea, obras que son de diferentes épocas, pero con temas que se cruzan. Siempre me voy a acordar de los San Mm. Sebastián, por ejemplo, o la obra del MBL que estuvo, digamos, dispuesta ahí, en clave masculina. Sí, bueno, esa fue una exposición curiosa. A mí se me pide realizar una exposición entro al museo más bien para trabajar la colección de mujeres dentro del museo. Yo ya traía el libro y traía la investigación a cuesta de mujeres artistas, y al meterme en los depósitos que yo más o menos conocía, pero siendo curadora los puedes conocer un poco más, bastante más. Me di cuenta que era imposible hacer una exposición que ocupara las dos salas del Museo de Bellas Artes con artistas
femeninas porque no teníamos la colección para hacerlo. En términos porcentuales, de las 6.000 obras aproximadamente que existen en la colección del museo, un 11% corresponde a mujeres artistas. Wow. Y desde ese lugar, muy poco. Y de ese 11%, alrededor de un 80% o más han sido donaciones de las propias artistas. Hasta ahora no había existido una política de incorporación de las mujeres a la colección del museo, y en eso hemos venido trabajando los últimos 5 años, y en este último año en particular ya con una política y una perspectiva de género en las adquisiciones del museo. En ese escenario, lo que yo planteo entonces es una autocrítica institucional y hago en clave masculino, que era mirar en la colección del museo como lo dice la palabra, ¿no? Primero un enclave de masculinidades, hombres mirándose a sí mismos y hombres mirando a otros hombres, y produciendo obras para otros hombres, en relación también a simbologías que condecían con esa mirada no solo masculina, sino que patriarcal, ¿no? Para no dividir solo entre hombres y mujeres o masculino y femenino, sino desde una política patriarcal, que era la invisibilización de las mujeres por una parte y las políticas de poder y sumisión por otra, sobre los cuerpos no solo femeninos, sino también los cuerpos en estado de indefensión o los cuerpos marginados. Y nace así esta exposición que yo nunca pensé que iba a tener los efectos que tuvo. Desde que hicimos Enclave Masculino, por ejemplo, aumentó el número de mujeres que visitan el museo. Eso es un Y interesante sí, dato. y también, bueno, dentro de los libros de visita, que es una herramienta que yo uso mucho también para evaluar las exposiciones y ver cómo hacer en la siguiente, las mujeres también escribían muchos mensajes respecto a la violencia patriarcal, ¿no? Los feminicidios, y sentirse por primera vez representadas e invitadas en un espacio que durante más de 100 años había sido manejado por hombres. En la historia del museo, solo 2 mujeres han sido directoras, ambas en época de dictadura. Y en términos de curatoría, desde Soledad Novoa en adelante, es decir, menos de 10 años que se han incorporado mujeres, ¿no? como curadoras, como el ejercicio curatorial. Claro. Es decir, o sea, tenemos menos de 10 años en que hemos estado trabajando desde los feminismos y con investigadoras, no solo feministas, investigadoras que trabajan la perspectiva de género y que trabajan también la decolonialidad. Bueno, Poco. entre Para paréntesis, 100 años. claro, y entre paréntesis, como dato, en dictadura fueron 2 directoras, dices tú, que tuvo el museo. Entre ellas estaba Lili Garafoli, ¿cierto? Ili Garafulich primero, ¿Mm? y luego ay, me olvidé, la historiadora. La, Eh, ah, también me olvidé, absolutamente, que es tan que conocida y murió, tan nombrada. Nena Osa. Ella, Nena Osa. Nena Osa. Sí, sí. Nicole Herrera, ahí está la Lili. Ella es Lili posando con sus Nicole Herrera, protetas. sí, una investigadora que trabajó en el departamento de colecciones, hizo una tesis hermosa en México, ella es chilena, pero hizo su magíster en México, sobre la dirección del museo de estas 2 mujeres, y que habla desde las políticas que implementaron, cuántas mujeres ingresaron a la colección o no, Mm. si hubo más exposiciones de mujeres o no, es decir, desde qué lugar se posicionaban también respecto a los temas de mujeres artistas y desde los temas políticos, o sea, estamos hablando de dictadura también, o sea, no Exactamente. eh, complejo, en términos de cómo ellas estructuraron su liderazgo al interior de un Museo Nacional de Bellas Artes. No, pongámonos en el escenario de los años 30, cuando estábamos hablando de la consolidación de los movimientos femeninos, el MEMS, por ejemplo, el derecho al sufragio, digamos, para elecciones municipales, uno de los varias dimensiones que tuvo esta lucha en los años 30. Surgen las primeras mujeres arquitectas en los años 30, aquí en nuestro país, y además la arquitectura moderna se masifica, entonces surge todo este concepto de la modernidad. De aquí a la modernidad, ¿cierto? Que es el nombre a donde quiero llegar justamente con otro tema muy interesante que también toca la obra y también toca la arquitectura, porque la muestra, Mm. digamos, que es esta que está acá. Pero tenéis todos los catálogos. Uno está preparado.
la modernidad justamente, que es una muestra muy interesante que, digámoslo así, es bien integral porque abarca diversas dimensiones y apreciaciones de lo que es esta modernidad, esta palabra que es tan popular, digamos, que muchos la ocupan, pero que en realidad tiene hartos matices, tiene luces y sombras también. Sí, bueno, la exposición también tiene que ver con un proceso de crítica de cómo miramos la modernidad o qué entendemos por modernidad, pero se centra básicamente en quienes quedan fuera de este concepto de modernidad, Claro. especialmente dentro de las políticas del Estado, ¿no? Entonces, abarca todo lo que tú mencionas, como las transformaciones urbanas, especialmente a mediados del siglo XIX con Vicuña Maquena, Mm. las implementaciones sanitarias que se desarrollan en esa época y algo muy simbólico, como Vicuña Maquena en esta renovación urbana define quién queda dentro y quién queda fuera de esta modernidad, ¿no? Que es precisamente la antigua Plaza Baquedano, hoy Plaza de la Dignidad, Mm. ¿no? Y este concepto que hemos manejado como simbólicamente los que viven arriba de la Plaza Italia y los que viven debajo de la Plaza Italia, eso ya se configura a mediados del siglo XIX. O sea, hay algo que se Claro. arrastra ahí, nuevamente la cuestión de la clase y en dónde se enfocan y se ponen las políticas del Estado desde el siglo XIX en adelante, ya instruye quiénes van a ser los marginados de esas políticas. Toma, por una parte, esos conceptos, pero también la modernización del Estado universitario, especialmente en la Universidad de Chile, un trabajo hermoso que hizo ahí Carolina Olmedo, y la cuestión obrera, que va a trabajar Rodolfo Andaur, especialmente con el tema del salitre, los temas de la miserabilidad, de cuáles son los artistas, ¿no? También que están trabajando, por una parte, con la construcción de una imagen oficial respecto a esa modernidad y quiénes son los artistas que están trabajando los márgenes. Y por otro lado, los desplazamientos, ¿no? Que tienen que ver con las migraciones campo-ciudad y los territorios negados, que son los territorios de los pueblos originarios. Es súper interesante. Bueno, la muestra de aquí a la modernidad también es un compendio de muchos artistas. Está Laura Rodríguez, de hecho. Es bien interesante que la También, en todas. iconografía que se utilizó, esta imagen que ustedes ven acá de lo que es el icono de la exposición, es precisamente de autoría de Laura Rodríguez. Y eh, ahí, claro, desde los feminismos también, y intentando relevar el trabajo de las mujeres, si es imposible tener exposiciones paritarias, es decir, exposiciones que puedan exhibir la misma cantidad de mujeres que la misma cantidad de varones en una exposición de la colección, hemos optado, por ejemplo, relevarlas desde otro lugar, como que la obra de una mujer artista, en este caso de Laura Rodis, pueda ser la imagen de la exposición. Claro. Y aparte, la imagen es bien interesante porque está mostrando también el tema obrero, o sea, el tema de los mineros, el tema de, digamos, de una clase social que usualmente no es objeto de una obra de arte, Mm, salvo en ciertos sí, casos, o sea, de verlo desde ese punto de vista tan iconográfico. Y un poco también lo que pasa con esta sí. escultura de los trabajadores, de los obreros que están en Higueras, que es de la Ana Lagarrigue, justamente, Mm, que mm, es otra artista, digamos, que tenemos algo en común con ella, porque toca también la mm, arquitectura. Para quienes vayan al Museo Hualpén, bueno, cuando pase toda esta situación, vayan a vean un busto que está hecho en piedra rosa, creo que es mármol, y que, bueno, este busto fue hecho por esta artista, Ana Lagarrigue, que estudió en la Escuela de Bellas Artes, tengo entendido. Eh, Tiene varias obras en Santiago, la del Cardenal afuera de la Católica, pero además ese busto representa a la arquitecta Inés Frey, que es una arquitecta muy importante en Concepción, es una de las primeras, es la segunda mujer arquitecta en Concepción, después de Luz Sobrino, y ella hizo obras tan emblemáticas como el Teatro Esplanada, que es donde está La Habana actualmente, hizo edificios de departamentos muy experimentales para los años 40, y además implicó toda esta modernidad arquitectónica que llegó a Concepción para quedarse. De hecho, esa imagen del busto está incluida en el libro Modernas, y lo mm. tenía marcado aquí justamente, que es este de acá. Ahí está Inés Frey, retratada por Ana Lagarrille, justamente, que es un busto Sí. bastante interesante. Modernidad va, modernidad viene, entonces son justamente integraciones, digamos, que existen
Sí, en sus y años. de modernidad femenina, porque es interesante también ahí cómo las mujeres se relacionan entre ellas en los ámbitos de los talleres y de la producción artística, porque como son marginadas también de ciertas prácticas masculinas al interior de la propia enseñanza de las artes, ellas generan estas relaciones entre mujeres de distintas disciplinas inclusive, en donde uno puede también elaborar ciertas hipótesis de estas sororidades, ¿no? Que tanto se habla hoy en día, entre mujeres para poder fortalecer la producción de ambas, ¿no? Esto apoyo entre mujeres que permita que ambas puedan desarrollar también su oficio desde esta red intelectual sostenida por mujeres. Exactamente. Bueno, en el caso de la arquitectura nacional, estamos hablando de recordar que en los años 30 se inicia las primeras, se titulan las primeras mujeres de la Universidad de Chile, eso que es importante destacar. La Universidad de Chile siempre como esa única institución donde estudiaban mujeres. Y en la década del 40, digamos, producto del terremoto del 39, que fue otra cosa bien interesante que también, digamos, se relaciona con el mundo del arte, ya que se generan nuevos vínculos. Por ejemplo, el tema del muralismo, que se extiende hacia esta misma arquitectura moderna que abraza, digamos, un abrazo mutuo entre el muralismo y la arquitectura moderna. Y también aparece el establecimiento de varias mujeres que se hacen, digamos, eh, son reconocidas aquí en la zona. Luz Sobrino, en los años 40, Inés Frey, que le acabo de mencionar también, Berta Cifuentes en Chillán, María Cristina Suazo en Los Ángeles, y además en la década del 40 se ocurre un quiebre en la Universidad de Chile en la Escuela de Arquitectura, que es la Reforma, que es la Reforma que efectivamente también redefine los lineamientos de la arquitectura y cómo poder enseñar la arquitectura. Y en ese contexto había muchas mujeres también dentro, porque ya había crecido el número de interesadas en estudiar arquitectura. Claramente aún no era masificado el tema, había muchas mujeres que no se les permitía estudiar arquitectura, principalmente por sus padres o familiares que encontraban que era algo muy masculino. Y yo creo que en el arte también pasaba esto todavía, aún en los años 40 o incluso 50, yo creo. Mm. Bueno, eso es interesante porque ocurre también con las escultoras, ¿no? Como cierto oficio, tal vez para las pintoras era más fácil porque era parte como de su formación doméstica, ¿no? Saber para cierta clase, ¿no? Desde la alta burguesía hacia arriba, saber pintar, saber tocar el piano, hablar francés. Ah, claro. Eh, pero desde la escultura es un oficio considerado masculino, especialmente en mármol, y de ahí que sobresalen, ¿no? Son consideradas estas mujeres con ciertas como fuerzas viriles, se les nombra, ¿no? Se les menciona desde el lugar de lo masculino a las escultoras que están desarrollando su trabajo hasta la década de los 30 aproximadamente, desde inicio del siglo, desde mediados del siglo XIX hasta la década del 30 se las considera como mujeres bastante masculinas o de energía masculina, como el caso también de la Laura Rodi, Lana Lagarrigue, Mm, Blanca Merino, que es la autora del Manuel Rodríguez, que está también claro. ahí en la entrada de la casa Baquedano, que son las pocas mujeres de la época que están, bueno, la propia Rebeca Mate, no sé si la nombré, No, es verdad, que son, Rebeca Mate. Sí. que son de las primeras mujeres y de las pocas, son muy escasas, que están ocupando el espacio público, ¿no? Con la monumentalidad. Luego de ellas viene, no sé, Marta Colvin, Lili Garafulich y algunas contemporáneas, pero son contadas con los dedos de las manos las mujeres que participan en la creación de la monumentalidad pública. Bueno, eso es interesante de la monumentalidad pública, de estas cosas que son, digamos, públicas, como esculturas, pero también hubo muchas mujeres artistas que, hablando de cosas públicas, se integraron a la arquitectura a través de murales, o sea, de poder integrar piezas a gran escala, digamos, en espacios públicos o en edificios. Y ahí nos encontramos con procesos más bien recientes. Bueno, Lili Garafulich, con su escultura Los Profetas, por ejemplo, es un caso como antecedente de nivel de escultura, pero también nos encontramos como el caso de eh, UNEUS, justamente, que es esta revista que les voy a mostrar, que hace este mural para la fábrica Sabori, que ya es, bueno, claramente es otra época, pero es interesante cómo van apareciendo estas conjunciones entre arte y arquitectura. O Matilde Pérez también, con el arte cinético, que muchos se recordarán el antiguo Pumanque, que tenía justamente un gran mural, creo que era metálico, con piezas de otros materiales que estaban en el acceso de la Pumanque. Y en el caso local, para la gente de aquí de la provincia de Concepción, Roser Bru, que hace este mural increíble en el Liceo Técnico de Coronel,
en pleno centro de Coronel, que es un mm, mural que está hecho con teselas de Murila. Y mm. además tenemos el trabajo de María Marner, que es otra. No, no te escuché lo Bueno, último. la propia Laura Rojas también hace varios murales que están totalmente desaparecidos. Ahí hay un comentario súper interesante, ¿no? Como que es curioso también que las mujeres, o es sintomático, que las mujeres esculpan también figuras marginadas como la de Manuel Rodríguez. Exacto. Y sí, la escultura de Manuel Rodríguez además es totalmente anómala a lo canónico de la época. Es una figura que está volando por los aires. Eh, lo que habla también de la representatividad o, de las formas de representación que utilizan las mujeres para representar, valga la redundancia, personajes como Manuel Rodríguez, que también vincula con, lo político y con los afectos. Es una Claro. figura que está en arengas, ¿no? En arengas políticas, en canciones, bueno, en partidos políticos y en movimientos políticos populares. Por lo tanto, efectivamente, la representación, ¿por qué las mujeres no podían representar figuras como los héroes nacionales? Claro. Porque tenía que ver con una cuestión del Estado. Estamos teniendo nuevamente ciertos problemas de conexión. Ahí volvió Gloria y ahí aparece un invitado especial. Yo sabía que iba a aparecer en algún momento. Gloria, ¿me escuchas? No, efectivamente, en la década del 40 es bien interesante porque aparecen nuevas figuras femeninas en la arquitectura y coincidiendo con la reforma. Yo le voy a mostrar algo a la gente que está viendo este espacio, que es el catálogo de la exposición del cincuentenario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Esto es de 1946. Y en este catálogo se muestra esta nueva arquitectura, mucho más integradora, o sea, destrozando el academicismo y destrozando, digamos, lo que era la arquitectura neoclásica, ¿cierto? Con maestros como Juan Martínez, Roberto Dávila, Julio Ríos, pero también un pintor bien especial, el señor Camilo Mori, que fue formador de arquitectos justamente, y que Camilo Mori Uh también ha -huh. estado presente en alguna de tus exposiciones, En varias. en varias. Es una ¿Qué figura puede? ineludible. Sí. Sí. ¿Me iba a decir algo? No, te iba a preguntar sobre Camilo Mori, sobre la figura de Camilo Mori, justamente. Es una figura importante dentro de la construcción de la historia del arte en Chile. Una figura curiosa también, fue también militante del Partido Comunista, Camilo Mori, Ujú. pero curiosamente es muy poco lo que se, a diferencia de Laura Rodi, que fue muy amiga de él también, en su obra es muy difícil determinar esa postura política, no así en la obra de algunos militantes que fueron más activos en términos también artísticos y políticos, pero una figura sin duda tremendamente relevante para la historia del arte. Exactamente. Y dentro de estas mujeres que se formaron con Camilo Mori como profesor en la Escuela de Arquitectura, nos encontramos con toda esta era dorada de los mediados del siglo XX. Arquitectas como Yolanda Schwartz, arquitectas como Ana María Renechea, Raquel Eskenazi, Gabriela González, Betty Fishman, Sonja Friedman y un gran, digamos, número de mujeres que ya son la nueva generación de arquitectas. Pero de estas mujeres arquitectas todas tenían una fuerte, fuerte conciencia social, porque ese fue, digamos, el eje de la reforma del 46. O sea, empezar a ver la arquitectura, Mm, digamos, desde un punto de vista mucho más de la realidad que estaba viviendo el país en aquel entonces. De mm, hacinamiento, escasez de vivienda, desigualdad. Bueno, son algunas cosas que parece que siguen estando en nuestro país, mm. pero que de algún modo ellas ya lo estaban trabajando. So, Gloria, yo te quería consultar sobre, hay un tema que es bien interesante, que aquí en la zona de Concepción se pacificó mucho, lamentablemente con obra de mujeres muy escasa, que es el muralismo. O sea, acá, como decía, tenemos la obra de Martner y tenemos la obra de Rosel Bru, pero no sé si tú sabes de algunos otros antecedentes, como para la gente que está eh, recién conectándose o que no tiene muchos antecedentes históricos de las mujeres en el muralismo. Habías mencionado que Laura Rodic había hecho murales. Yo he estudiado poco el muralismo en Chile en términos también de producción femenina.
tengo algunos antecedentes, especialmente los murales de Laura Roddick y de María Madner, en dos épocas distintas y por razones distintas. Los de Laura Roddick no sobrevivió ninguno, precisamente por esa precariedad de materiales, pero sí en México hay una investigación preciosa, ¿no? Las Siete Lunas, de Dina Komisarenko, que indaga sobre también aquello que parecía ser solo un muralismo liderado por tres grandes hombres, grandes también lo digo en términos como simbólicos. Claro. Aparece también un gran número de mujeres que están también trabajando en muralismo en México y que no aparecen a la par con los nombres de Rivera, Siqueiro u Orozco. Claro. Bueno, nuevamente hablamos de eso, de esta invisibilización justamente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención desde hace como más de 12 años aproximadamente, cuando eh, está el tema de la arquitectura y el tema del género de la arquitectura, fue cuando vi una revista de arquitectura de los años 40, de arquitectura de la Universidad del Biobío, que, bueno, tengo muy lejos como para sacarla, pero veo que hay puros nombres de hombres, y en el medio aparece Luz Sobrino, que es esta arquitecta que se forma en la Universidad de Chile y que tuvo una producción de más de 160 obras, casi 200, solamente aquí en la zona de Concepción. O sea, una máquina absoluta, digamos, dentro de la Increíble. arquitectónica, claro. Y además impulsora de las artes. Ella además fue pintora, fue desde muy niña, se interesó por la pintura y la acuarela, pintaba motivos florales, bodegones, cierto, naturaleza muerta, pero al mismo tiempo fue muy importante para potenciar a los jóvenes artistas. O sea, fue cofundadora de la Escuela de Bellas Artes aquí en Concepción, en un contexto en el cual habían artistas allá en la zona, pero no existía ese como intercambio, digamos, de formación, digamos, y de aprendizaje. Y Luz Sobrino se mantuvo vigente, o sea, si bien hubo otros arquitectos a lo largo del tiempo, Luz Sobrino se mantiene los 40 hasta los años 90, sin parar, en materia tanto Wow. arquitectónica como plástica, con exposiciones de Santiago, por Uh-huh. ejemplo, exposiciones aquí colectivas con otras artistas, porque siempre también eran posiciones de mujeres artistas acá en la zona, y además como Uh-huh. luchadora por los derechos humanos en los 70. O sea, en plena dictadura ella salía a Wow. marchar porque su hija se fue al exilio. Y desde su oficina taller, Ah. justamente en el centro de Concepción, salía a marchar con sus poleras. Ya estaba bastante, no mayor, pero claramente no era una joven lozana, digamos, que pudiese resistir la represión policíaca. Y en ese sentido es interesante conocer estas vidas modernas, estas mujeres modernas, y cómo se Uh-huh. integran tanto al arte. Bueno, hay una exposición, ¿no? que era Nata de Cortilla y Sí, Lely Fernández, entiendo ahora en Concepción, Invisibilizadas, creo que se llama la exposición, que habla un poco bueno, de eso, de la invisibilización de las mujeres artistas en la región. eh, Oye, quiero mencionar una gran historiadora del arte argentina, que es Georgina Glusman, con quien compartimos el amor por la historia de las mujeres del siglo XIX. Georgina es autora de este libro, Trazos oh, Invisibles, que habla de la producción de las mujeres artistas entre 1890 y 1923. Con Georgina compartimos una historia muy bonita porque realizamos la investigación prácticamente juntas, al mismo tiempo sincrónico. Y otra de las historiadoras que sincrónicamente trabajó en el tema de las mujeres es Ana Paula Simeoni, que también tiene este libro que se llama De profesión artista. Entonces, quiero también saludarlas y rendirles un homenaje a mis amigas por lo generosas que también fueron en ese momento de compartir información conmigo y construir uno juntas, especialmente con Georgina. maravilloso, que nuevamente una labor titánica que están haciendo justamente, porque una pregunta aprovechando justamente ese tema. Antes, o sea, como antecesoras, ¿tú te has encontrado con alguna investigadora del arte hace ya unos 40 años, 50 años, 60 años o más atrás? ¿Alguien que se haya aventurado en investigar el arte desde un punto de vista femenino? Han habido otras investigaciones de mujeres artistas, la propia Nana Osa hizo un par de exposiciones, ¿no? En el propio Museo de Bellas Artes, eh, con las mujeres más bien canónicas dentro de la colección. Adriana Valdés también ha trabajado muchísimo el tema. Carla, perdón, ay, me olvidé el nombre de la Carla, Miranda,
que también hizo una exposición emblemática. Han habido muchas otras, Soledad Novoa, por supuesto, antes que yo, en Chile. Y luego en el ámbito internacional latinoamericano, especialmente, de donde yo prefiero siempre situarme, está Karen Cordero, Laura Malosetti, México, la propia Dina Komisarenko, en fin, hay un gran número de mujeres en Latinoamérica que han llevado a cabo estas investigaciones desde mucho más tiempo que lo que hice yo, Georgina o Ana Paula. Isabel Cruz, dice José de Nordenfleet, Isabel Cruz, perdón, sí, que se acaba de unir a la conversación. Hola, José. por supuesto que sí. Excelente. Bueno, en el ámbito de la arquitectura, fíjate que también pasó algo bien interesante, porque en la década de los 60 empiezan las investigaciones llevadas a cabo por mujeres arquitectas. Por ejemplo, Montserrat Palmer se introduce en el tema de la arquitectura metálica, haciendo toda una revisión histórica de lo que es la importancia de la arquitectura metálica, como por ejemplo el, el famoso invernadero de la Quinta Normal, ¿cierto? La utilización del metal para hacer cubiertas a principios del siglo XX, qué sé yo, y muchas otras cosas. También está Miriam Weisberg, que hace todo un estudio de Valparaíso, o sea, con estudios muy acabados de la arquitectura tradicional de Valparaíso. Está Glenda Karpstein, justamente, que aquí tengo una muestra para quienes les interese, que hace todo un estudio también sobre espacios intermedios, que digamos arquitectura tradicional, tanto del norte como de la zona central, que es bien también interesante. Entonces es bonito esto, como también está, cómo aparecen estas mujeres arquitectas investigadoras, o sea que ya hace 50 años aproximadamente empiezan a mirar hacia atrás y a darse cuenta de ciertas cosas que también no son los usuales temas de la arquitectura, o sea, estamos en un contexto moderno, pero ellos están viendo arquitectura, por ejemplo, no sé, arquitectura sin arquitectos, arquitectura vernácula, cosas de este tipo, que son como también temas que hoy en día están trabajando bastante ya en las escuelas, pero que en ese tiempo estaban recién apareciendo. Interesante. Yo de la arquitectura sé muy poco y tú me has enseñado bastante. Es mutuo. Por lo pronto reconocer el nombre de Inés en este retrato, en este busto de Lana Lagarry, y también tú me presentaste a la Sofía Hayden, ¿no? Que fue esta Sí, chilena norteamericana del siglo XIX, que fue una de las primeras arquitectas y la primera en desarrollar uno de los pabellones en Chicago de mujeres artistas, que es una historia tremenda también, ¿no? muy, muy. Porque claro, significó un esfuerzo titánico para ella poder liderar la construcción del pabellón de las exposiciones de mujeres, recibiendo un sueldo 10 veces menor que el que recibía un arquitecto varón, Mm. humillada constantemente por estos mismos arquitectos, tanto así que ella deja la arquitectura luego de la construcción del pabellón que posteriormente es demolido. Entonces, de su obra no queda ni siquiera rastro. Exacto, y fíjate que eso también es, bueno, lo que pasa también con la fragilidad de la arquitectura. Bueno, aún nos quedan unos minutos, Gloria, no sé si quieres compartir algo más. Esta conversación ha estado bastante interesante, yo creo que muchos hemos aprendido muchísimo sobre arte y arquitectura. Nada, ha estado un poco accidentada la conversación, Cosas que pasan, la tecnología siempre nos juega diferentes pero, pasadas. pero muy, muy feliz, muy agradecida de poder compartir esta historia contigo. Bueno, entre todo, como modo de resumen, y quienes están conectados recientemente, tuvimos una interesantísima conversación con Gloria Cortés Aliaga, historiadora del arte, investigadora, curadora del Museo de Bellas Artes y autora de libros como Modernas, y también curadora de exposiciones como De aquí a la modernidad, en clave masculino, justamente de Staccatos, y también de otras como ¿Dónde quedó? Que no se lo tengo por acá, Chile Mestizo, que esto no fue en el Bellas Artes, sino que fue en el Centro Cultural La Moneda. O sea, una vasta trayectoria justamente llena de diferentes matices y siempre hablando de ciertos temas que vale la pena recordar. No me No, queda más gracias. que, no me queda más que agradecerte, Gloria, de verdad. Esto fue un experimento que estoy muy contento. Y este va a venir un episodio número 2. Tú fuiste la primera. Así que estoy muy feliz justamente con esta. Mira, están diciendo ahí Chile Mestizo, lo mejor. Ah,
bien, Rolando. Es que Rolando, bueno, aparte de ser uno de mis mejores amigos, también es un gran historiador del arte virreinal. Fue curador del Museo de la Merced, así que nada, mi amor para ti, Rolando. Excelente. Mira, están diciendo repitamos la instancia. De repente podríamos repetirla. eh, sí. Y bueno, y si viene a Concepción, dalo por hecho que vamos a hacer un tour, vamos a combinar arquitectura y arte y vamos a hacer una cosa realmente magnífica. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. No, por supuesto. Gracias a todos los lectores. Sigan la página Historia Arquitectónica de Concepción en Facebook, en YouTube, Instagram y en .cl, que hay un artículo muy bueno que se llama Pioneras, que es donde también se habla mucho de las primeras arquitectas y todos estos procesos en realidad que se vivieron de cambios culturales. Así que, Buenísimo artículo. gracias. Fue hecho con mucho amor, pero también con mucha, eh, ¿cómo se podría decir? Con mucho ímpetu, porque ya hay que hablar de estos temas y hay que introducirlos. Porque una cosa que se me fue a mencionar, que yo creo que a ti también te pasó, yo creo, en tu formación, son los referentes femeninos. O sea, a mí en la escuela de arquitectura jamás se me habló de una mujer arquitecta, jamás. No, A en lo más... historia del arte poco, pero en los dos ámbitos, o sea, no hay referente femenino en el ámbito artístico, salvo tres o cuatro de las emblemáticas, pero tampoco hay referente femenino en la escritura y en la historiografía cuando te enseñan historia del arte. Es decir, las mujeres no estamos en las mallas curriculares ni como productoras de arte ni como productoras de conocimiento. Pasa justamente. Y eso también hace uno cuestionarse cosas. O sea, ¿por qué? Algo tan sencillo. O sea, veo muchas compañeras, mujeres, por qué en un taller o en otras asignaturas no se les puede hablar de una mujer arquitecta relevante? Y no solamente de Zaha Hadid, que en esos tiempos era como ¿cómo se podría decir? El boom, la más, digamos, reconocida, teniendo tantas otras justamente. Y en ese sentido quiero mandar un saludo, bueno, creo que no hay ninguna conectada del equipo de mujer arquitecta, que son las chicas que nacieron, digamos, hasta la Sola y la Reina, entre medio, y varias arquitectas más que están haciendo cambios. Paula Mora, muy gran arquitecta, colega, amiga, que trabajando en ArcDaily justamente difundiendo la arquitectura y referentes para estudiar arte hasta hoy es ínfimo, dice María Elena Morales. María Elena. Así que, bueno, oye, podemos estar hablando por horas, yo creo, pero yo sé que tú tienes gatitos que atender. Igual tengo una gata que atender, así que Por ahí están. sí. Así que bueno, estén atentos a todas las novedades que pueda ofrecernos Gloria. Y ay, no, gracias a ti por ese comentario, está muy lindo. Gatitos que no entienden qué hago en la casa. Justamente, justamente. Bueno, esta conversación va a estar grabada, todas las partes que tuvo van a quedar en tanto en Historia Arquitectónica de Concepción como en el Instagram de Gloria. Así que nos despedimos antes que se corte de nuevo. Muchas gracias, Gloria. Gracias a todos por sintonizar esto y nos veremos pronto por el segundo capítulo. Chaito.